A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Hemos visto cómo poco a poco nos acercamos a un proceso electoral en Venezuela que está lejos de ser libre y justo, pero el tema de la campaña electoral ha brindado nuevas esperanzas al pueblo venezolano. De inmediato le damos la bienvenida a Ángel Medina. Él fue diputado de la Asamblea Nacional, también vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y es politólogo y conoce muy bien la política de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Quería, en principio, tu mirada general de lo que está pasando actualmente en Venezuela, más allá de lo que podrían ser las trabas electorales con el pueblo y con la motivación que tienen para ir a las urnas en julio. Yo creo que lo que está sucediendo en Venezuela lo puedo resumir en una frase. Aquí está operando la resiliencia democrática. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos están dispuestos a buscar el cambio, a conquistar ese cambio a pesar de lo que tú bien decías, a pesar de las trabas y los obstáculos que se han colocado durante los últimos meses al ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos. Frente a eso, lo que existe hoy es una enorme resiliencia democrática que espero, y así se está trabajando, que se demuestre con mucha fuerza el próximo 28 de julio con la votación masiva de los venezolanos y con el deseo de cambio de los venezolanos expresados en el voto y en la participación. Hay un fenómeno muy interesante que lo han apuntado en algunos de los estudios de opinión, por ejemplo, los que hace Osvaldo Ramírez, y es un alto grado de querer participar en esas elecciones y un alto grado de desconfianza. Prácticamente esta experiencia venezolana va a ser de estudio a futuro, porque ¿cómo tienes un elector tan motivado a participar sabiendo que prácticamente podrían robarle absolutamente todo? Porque al final las encuestas lo vienen diciendo, el propio Osvaldo lo ha dicho y otros tantos analistas lo han dicho, lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Hay una desconfianza real sobre el sistema electoral. Hay una desconfianza sobre los árbitros electorales y su imparcialidad o objetividad frente a los procesos electorales. Eso es clarísimo. Son cifras que podría llegar a la mitad de la población electoral que siente que no confía en el sistema electoral. Pero en lo que sí confía, y por eso es que se está manifestando en un deseo importante de participación, sí confía en que una movilización masiva hacia el voto, una participación masiva y contundente de los venezolanos en un proceso electoral puede romper las limitaciones no solamente reales que existen, sino mentales que existen frente al sistema electoral. Y yo creo que esa confianza en querer ver, en querer construir el 28 de julio como un día para el cambio, creo que es lo que está haciendo que se motive a los ciudadanos a pesar de que entienden que el árbitro electoral podría ser mejor o no es el mejor que tenemos. Sabemos que has estado pronunciándose con respecto a la observación internacional, pero parece que hay un fenómeno que podría ser igual de poderoso, que es la observación local del ciudadano que se está integrando, que quiere participar, que quiere vigilar su voto en cada mesa. Coméntanos un poco lo bueno y lo malo de cada uno de estos, sabiendo todas las trabas que le van a poner a la observación internacional en este caso. Bueno, lo primero, Gaby, es que evidentemente no es bueno no tener, por ejemplo, la presencia de la Unión Europea, de las observaciones de los observadores de la Unión Europea, porque al final la Unión Europea siempre ha tenido una observación robusta, completa, pre, durante y post el evento electoral, y es una de las organizaciones con más prestigio en materia de observación electoral. Es malo no tenerlo, claramente lo es. Pero tienes otras organizaciones que van a estar aquí, por ejemplo, la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, el Centro Carter también va a estar presente, más los invitados que pueda promover la plataforma unitaria, la candidatura, pueda promover para que vengan a visitar Venezuela y acompañen, quizás como acompañantes, no como observadores, pero que estén aquí. Ahora, lo que sí es importante es lo que tú comentabas de la observación ciudadana. ¿Qué es lo que se está buscando? Que esta observación ciudadana que se ha hecho en otros procesos electorales en Venezuela sea más completa para este proceso electoral, que sea más, quizás más activa, más presente durante este proceso electoral. Y eso implica no solamente hacer desde ya que los venezolanos todos
militantes o no, pero que desean un cambio, todos puedan empezar a activarse, a participar y a entender que su participación incluye algo más que simplemente ir a votar. Ahora, ¿qué crees tú que debe hacer ese ciudadano? ¿Crees que adicionalmente se está orquestando de la manera correcta lo que sería esa red de observación, las recomendaciones que haces en el camino antes de julio? Para cualquier ciudadano, Gaby, lo primero que tiene que hacer es ir a la página del CNE, registrarse con su cédula, revisarse con su cédula de identidad y saber dónde vota, si fue designado como miembro de mesa. Eso es muy importante que lo haga. En segundo lugar, si tiene la oportunidad de poder tener un volante, de poder imprimir un volante, de poder tener una planilla 1×10, incluso de poder tener una gráfica para enseñar a votar, pues por supuesto que tiene que hacerlo, podría hacerlo, que lo haga con su cuadra, con su urbanización, con su edificio, con los vecinos, con los familiares. Creo que eso sería una buena iniciativa ciudadana en términos de que no depende prácticamente sino de la voluntad del ciudadano. Yo solamente te pongo aquí una página que se llama entretodosbe.com, donde pueden tener todas estas cosas, pero quizás esa motivación del ciudadano, que es espontánea, pero que es organizada, pueda ayudar a transitar el camino de aquí el 18 con una movilización, una participación activa de todos. ¿Qué crees tú que podría pasar con el pueblo venezolano si a pesar de que estén en esas mesas, a pesar de que puedan frenar lo que podría ser un fraude masivo, independientemente ese Consejo Nacional Electoral anuncia lo que quiere y le arrebata las elecciones a los ciudadanos? Yo creo, Gaby, que al final estamos, y lo han dicho varias personas, incluso el propio Edmundo González ha hablado de ello, yo creo que Venezuela está viviendo una etapa de transición. Las transiciones nunca son sencillas, son muy complicadas y a veces son muy dolorosas. Pero creo que hemos iniciado una etapa de transición. ¿Por qué lo digo? No porque las instituciones políticas o las instituciones del Estado estén transitando, están haciendo esa transición. Es porque el ciudadano ya hizo esa transición. Es decir, que hizo esa transición. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano siente que el modelo y la situación que existe hoy no puede permanecer y tiene que buscar cambiarla por algo distinto. Esa transición ya se ve en el ciudadano. Ahora, va a depender de que el proceso electoral sirva para que esa transición se permita ser ordenada, acordada y negociada, o si por el contrario, y no depende al final de los ciudadanos ni de la oposición, que esa transición termine siendo accidentada o golpeada. Lo que sí te puedo decir es que esa es una transición que está avanzando con fuerza, que cada día toma más fuerza y suma más personas, y que eso creo yo que no se puede detener en términos del tiempo. Repito, todos apostamos a que el proceso electoral sea el mecanismo por el cual la transición sea pacífica, democrática, organizada y negociada. Yo creo que ese sería el anhelo más grande de quienes pensamos, por ejemplo, en la politología y de quienes piensan responsablemente el país. Ahora, yo hablo con muchos venezolanos dentro y fuera y dicen que, bueno, están adelantando todo lo que pueden, pero están esperando la maldad por parte del régimen. ¿Cuál va a ser la acción? ¿Va a suspender las elecciones? ¿Va a dar resultados fraudulentos? ¿Se va a inventar anular la tarjeta? ¿Tú crees que esa acción tarde o temprano se va a cometer antes del día de la votación? Mira, yo creo que todo eso puede estar presente porque todo eso es posible que suceda. Ahora, yo lo que siento es que en este momento hay una ciudadanía que está activa por el 28 y la labor de la oposición política venezolana es transitar ese camino al 28. Si empiezas a colocarle ingredientes a la sopa de la participación, pudieras estar incluso alentando la abstención. Yo creo que lo que hay que motivar aquí es una participación ciudadana masiva y entendiendo que hay riesgos. Sí los hay, siempre los ha habido. Desde el mismo momento en que se hicieron las elecciones primarias, siempre ha habido riesgos de que esto culmine en una etapa donde los venezolanos no puedan manifestarse. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que la gente pueda votar. El objetivo es que la gente pueda llegar al 28 de julio y con su voto y su participación pueda ubicar y lograr el cambio en Venezuela. Yo creo que ese es el objetivo y creo que ahora hay que centrarse en eso. Repito, sin ser lo suficiente, o sea, no tampoco ser inocente para entender que pueden haber otros juegos en la mesa, pero esos no son los juegos que están hoy planteados. Hasta ahora lo que hay es un país que desea participar. Hagamos que eso sea una realidad. Creo que eso debería ser un objetivo estratégico de la oposición. ¿Y tú crees que cuando el pueblo se pronuncie contundentemente también comiencen entonces a apartarse del círculo de Nicolás Maduro figuras que sean claves en ese proceso de transición? ¿Tú ves un despertar? Quizás ellos no quieren ya estar ahí, pero están atrapados en la situación. Sí, yo lo que creo es que al final esta elección depende de dos elementos que son fundamentales estratégicamente hablando. Uno,
una votación masiva. Aquí no vale el ganar por un voto, 2 votos, ni 10.000 votos. Aquí hay que ganar por una votación abrumadora, con una ventaja abrumadora. Y eso solo se logra rompiendo incluso con la extensión histórica que ha habido en los procesos electorales en Venezuela. Por eso es que hay que alentar a las personas a que participen. Porque sí, yo creo que todas las encuestas dejan claro que podemos ganar, pero hay que ganar abrumadoramente. Y eso es un trabajo que tiene que hacerse desde la dirigencia política de alentar el voto. Y 2, la organización electoral. Esto que hemos venido hablando también durante la entrevista. La organización electoral es clave en materia de que esa participación masiva se pueda consolidar en unas actas, en una estructura que pueda también contar los votos y que pueda resguardar los votos durante y después del proceso electoral. Ahora, tú como politólogo, ¿cómo ves el lado de la campaña oficialista? Vemos a Nicolás Maduro que si las motopiruetas, colocándose lentes de sol, incluso lanzando encuestas que son completamente falsas, pero haciendo que varios medios de comunicación las publiquen. ¿Lo hacen simplemente para hacer ese juego democrático o creen que realmente pueden seguir engañando al pueblo? Mire, yo creo que ellos están avanzando su estrategia electoral, ¿ok? Ellos cuentan con muchísimos recursos para ponerle a esto mediana inteligencia y mediana estrategia electoral. El tema no es ese, el tema es que ellos como nosotros saben que parten con una carrera perdida, que ellos como nosotros saben que parten con una desventaja en términos de la popularidad de la gente. ¿Y qué creo que ellos están haciendo? ¿Y qué creo que ellos van a impulsar? Y les conviene impulsar, y a la oposición no. Es que la gente precisamente sienta que su voto no vale, sienta que su participación no tiene sentido, sienta que haga lo que haga igual se van a quedar en el poder o no va a haber forma de cambiar, porque eso desmotiva y alienta a aquellos que están medio pensando votar o no a que no vayan a votar. Yo creo que ese es uno de sus objetivos estratégicos, alentar la abstención, alentar que mucha gente se quede en su casa y no vaya, y para eso están haciendo campaña también, y creo que la respuesta tiene que ser que la fuerza del voto es contundente y que la fuerza de la participación tiene que ser lo suficientemente abrumadora para provocar el cambio. Y eso son 2 estrategias distintas, pero que sin duda alguna esas 2 estrategias están como rivalizando en este momento en el panorama social, político y económico. También quería tu mirada de experto sobre la evolución de la dirigencia política. Vemos que, por ejemplo, María Corina Machado y Edmundo González le están marcando la pauta a Diosdado Cabello y a todo el mundo. Eso tenía mucho tiempo que no sucedía. ¿Crees que también tenemos una dirigencia política más madura, con más maña, por así decirlo, al estilo venezolano, que realmente entendió cómo es la dinámica con el régimen dictatorial? Mira, yo creo que al final lo que tiene es una dirigencia política que ha resistido, que ha logrado mantenerse con todos los altibajos, con los errores y los aciertos cometidos, que ha logrado estar allí y que hoy tiene una enorme oportunidad porque el pueblo la quiere así, porque el pueblo la ha construido allí. Y es una oportunidad que hay que construirla, hay que llevarla adelante quizás con enorme responsabilidad, con enorme sentido de oportunidad y con enorme sentido de amplitud para poder meter a todo el mundo que quiera buscar un cambio en esa fase, en esa etapa, en ese mecanismo. Una de las cosas que es relevante aquí, no solamente la presencia de María Corina, sino el despunte importante que ha tenido Edmundo González como figura política, ¿no? Y yo creo que esas cosas juntas generan una fuerza importante, un motor importante para la participación y también para la organización. ¿Qué toca ahora? Que la dirigencia política termine de llevar este barco a buen puerto, que es el buen puerto el 28 de julio y que eso se pueda reconocer. Y después viene otra etapa, Gaby, que es que si se gana el 28 de julio, la llegada al poder se va a dar el 10 de enero del año que viene y quedan unos meses donde tiene que privar. Ahí es donde quizás se va a probar con mucha fuerza la dirigencia política, tiene que privar el instinto de negociación, de entendimiento y sobre todo de responsabilidad con el país y con el futuro de la nación. ¿Cómo crees que van a reaccionar las instituciones? Porque precisamente sería un ejecutivo gobernando con todos los poderes en contra también, no solo se ciñe a ese periodo entre la elección y la toma de posesión, ¿no? Son meses convulsos. Yo le he denominado esto meses convulsos. De hecho, escribí hace algún tiempo de esto, ¿no? Son meses convulsos donde creo que la palabra clave es entender que toda transición implica una negociación. Eso va a ser una transición que va a ser compleja, repito, que va a ser en algunos casos
dolorosa, que en otros casos va a ser satisfactoria, que va a empezar a originar cambios en el país y en la vida diaria de los venezolanos, pero que también necesita de muchísima negociación, de muchísima comprensión por parte de los actores políticos de qué se tiene en la mano, cuál es la enorme responsabilidad que se tiene y cuál es la enorme responsabilidad para que el barco, que está en como una especie de tormenta, que es esa transición, pueda llegar a buen puerto. Y ese buen puerto es la estabilidad final del país, la apertura y el refortalecimiento o la reinstalación de la democracia en Venezuela, la reinstitucionalización y, por supuesto, la transformación del sistema en términos reales. También quería tu visión con respecto a la comunidad internacional. Está por un lado Colombia y Brasil, que regañan a Maduro, pero luego lo respaldan. A países como Francia y Estados Unidos, que al final quieren que Venezuela, independientemente de lo que pase, vuelva al mercado petrolero. Coméntanos un poco los países a los que le tenemos que poner punto de atención. Bueno, lo primero es que estamos en un contexto de guerra. Un contexto de guerra que tiene que ver con la invasión de Rusia-Ucrania, tiene que ver con los problemas que se están gestando en el Medio Oriente, que pareciera no terminar del todo de aplacarse la situación, además de una tensión importante, y esto lo digo desde el punto de vista geopolítico, una tensión importante entre dos grandes potencias como la que es Estados Unidos y China, que es una tensión permanente que pareciera que va a andar. Bueno, Venezuela está ahí, Venezuela está inmersa en todo eso. ¿Por qué? Porque Venezuela es un mercado energético fundamental. Entonces, sí, todo el mundo tiene intereses sobre Venezuela por las capacidades y el potencial estratégico y energético que tiene Venezuela y además estratégico. Entonces, creo que el enorme rol que va a tener la dirigencia política es comprender hacia dónde va esto y cómo transitarlo en los próximos meses, hacerlo con mucha capacidad de Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel, por todas estas conclusiones. Gracias, Gaby. Saludos. Gracias. Eran las declaraciones de Ángel Medina. Él fue diputado de la Asamblea Nacional, también vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y es un experto en materia política. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.